Y allí es donde viene el puedo tocar la moneda, no puedo tocar la botella, no puedo mover la botella.
Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. A ver, empecemos con la lista. Está Juan Sebastián Altamirano. Presente. Buenos días. Buen día. Andrés Armijos. Presente. Debbie Ayala. Buenos días, Inge presente. Buen día. David Balseca. Presente. Michelle Chacón. Mateo Coral. Presente. Germán Criollo. Presente. Ariel González. Presente. Iván Gordillo. Presente. Jarison Guerra. Presente. William Guzmán. Presente. Camila Aro. Presente. Isaac Jaramillo. Kenny Pavón. Presente. Pablo Padilla. Presente, Inge. Giovanni Solano. Presente, Inge. Sara Tito. Presente, Inge. Brian Velasco. Presente. ¿Listo? ¿Alguien que no le haya puesto? Disculpe, tal vez me puso a mí. ¿Quién? Michelle Chacón. No. ¿Qué te Ah, ya. Gracias. Listo. Ya, ahí estamos. Bueno, ya armaron los grupos que les pedí. Sí, Inge. Ya, entonces Giovanni era aquí el que me iba a mandar. Por favor, me mandas Giovanni por un correito los Sí. grupos para yo poder ponerles en el aula virtual y de ahí ya yo esperaría lunes o martes ya ponerles el primer trabajo para que tengan tiempo suficiente para irlo elaborando. Entonces, vamos a continuar con la clase. Nos toca continuar con algo de materia acerca de lo que son las leyes. ¿No es cierto? Estábamos nosotros revisando un poco la ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. Me parece que nos quedamos aquí, en donde el artículo 87 es importante porque nos habla acerca de los tipos y plazos de autorizaciones. Si recuerdan, las autorizaciones para el uso de agua, como lo pone aquí, es el acto administrativo. O sea, tiene que haber una entidad que genere estas autorizaciones, ¿sí? Obviamente expedido por la Autoridad Única del Agua, que legalmente, como decíamos ayer, todavía es el ARCA. Y más que el ARCA, la que se encarga de hacer esto es ENAHU. Y como conversábamos un poco ayer, realmente está bien difícil que desaparezca rápido ENAHU porque todos los plazos que tenían para hacer para que sea absorbida por el Ministerio del Ambiente ya vencieron. Después realmente se dijo que iba a ser un proceso muy caro porque es un proceso engorroso y hay que hacer un montón de cambios. Entonces quedó un poco en el aire y yo creo que legalmente se va a mantenerse en agua a cargo de estas autorizaciones por un tiempo importante, especialmente porque ya se viene un cambio de gobierno y todos estos tipos de cambios que se generaron. Prácticamente este cambio tenía que haber sido en el 2019, fines del 2019, y no se dio. Entonces, yo diría que por lo menos un par de años más va a seguir así. Entonces, ellos tienen que atender una solicitud presentada tanto por una persona natural o persona jurídica, ¿sí? En la cual lo que busquen es usar un caudal de agua. Esta es la solicitud, ¿sí? Tienen que acercarse a Senagua y solicitar una utilización de caudal del agua, que va a ser utilizada tanto para consumo humano o riego, ¿sí? Que garantice la soberanía alimentaria. Se puede incluir el abrevadero de animales
actividades de producción acuícola. Y obviamente es un proceso un poco más engorroso y complicado, pero también el uso para industrias. Entonces, no sé si era en este o en el otro paralelo que me hablaban de cómo se hace para la Coca-Cola y ese tipo de industrias, realmente ellos tienen que generar un proceso aparte en el cual se detalle la cantidad de agua que van a consumir. También se haga un detalle de los procesos para tratamiento de las aguas que utilizan. Entonces, el encargado sigue siendo Senagua. Entonces, cuando hablamos de aprovechamiento productivo, lo mismo, la entidad administrativa debe atender favorablemente la petición, lo mismo, de personas naturales o jurídicas, en la cual nosotros vamos a destinar este uso del agua para aprovechamientos económicos tal cual como está previsto en la ley. Pues como les decía, aquí estaría la industria, en donde el proceso es un poco más complicado y se requiere lo que es tratamiento del agua. Es lo mismo, cualquier industria que utilice agua en cantidades importantes tiene que presentar un plan de tratamiento de agua. Entonces, ya no deberían haber industrias medianas o industrias grandes que tengan mal uso del agua o que no tengan plantas propias de tratamiento. Entonces, eso es un sistema bastante importante. Las autorizaciones tienen una clasificación en donde están las de consumo humano, que se autorizan por un plazo de 20 años y que se puede renovar por procesos sucesivos y pueden modificarse dependiendo de las variaciones demográficas y los caudales que también pueden variar. ¿Por qué creen que se puede generar esta variación de los caudales que menciona aquí? Por captaciones que se hagan en tiempo. Puede haber captaciones importantes que se hagan a lo largo de un río, ¿sí? ¿Alguna otra razón creen que pueda generar estas variaciones de caudales? El cambio climático. Sí, realmente en algunos casos el cambio climático sí ha producido que ciertos cuerpos de agua disminuyan su volumen y su caudal, dependiendo del caso, ¿sí? Por ejemplo, también el abuso. Hay un caso bastante interesante en la zona del Centro Asia, en donde está ¿cómo se llama? El mar Caspio, en donde el mar Caspio alimenta a zonas de Rusia, de Azerbaiyán, de Irán, de Turkmenistán, y realmente no existe un control grupal, podríamos decir, acerca del uso que le dan a este mar. Y en muchos casos eso ha llevado a que se produzca una reducción del volumen de agua útil bastante importante. Pues esto ha obligado que estos países tengan que tomar medidas para evitar que se utilice tanta agua del mar Caspio, ¿sí? Y hay un par de casos similares en la zona de Asia Central, en donde inclusive ha habido reducciones importantes en la sección que ocupan estos cuerpos de agua. Entonces, eso ha generado la necesidad de acciones combinadas para mejorar estos aprovechamientos. Y otro caso súper interesante es el que se da en África del nororiente, en donde el río Nilo es el cuerpo principal de agua, por ejemplo, para abastecer Egipto, para abastecer Sudán, Etiopía. Entonces, tiene varios abastecedores, podríamos decir, el río Nilo. Algunos se encuentran en la zona de Etiopía, otros en Kenia, en Uganda, en Sudán. ¿Y qué sucede? Todos estos cuerpos de agua que abastecen el río Nilo cuentan con aprovechamientos de agua.
Entonces se hacen captaciones bastante importantes y no recuerdo el número exacto, pero me parecen que era alrededor de 50 presas como para fines de generación de electricidad que se tienen en el río Nilo y sus abastecedores. Entonces se generó un problema en donde Etiopía estaba generando una central gigante utilizando las aguas que abastecen el río Nilo. Entonces, ¿qué pasó? Generó un problema político porque Sudán y Egipto empezaron a presionar por el hecho de que esa presa en casos críticos podía dejar sin agua una parte del río Nilo. Entonces, realmente puede haber variaciones de caudales y ahí la cuestión política puede influir un montón. Entonces, simplemente como un ejemplo para que ustedes tengan claro que estas situaciones sí se dan. Y por otro lado, pueden variar los caudales también por la variación del cauce del río, ¿no? El ejemplo más claro que ha pasado aquí en Ecuador es el río Coca. No sé si han visto, vieron unas imágenes de qué pasó con el río Coca estos días. ¿Sí tienen claro cuál es el río Coca? Sí, pero no he visto pasado. Y bueno, el problema que se ha ido generando con el río Coca, en función de que es un río joven, que ya hubo la recomendación que no se le genere la central del Coca-Cola Sinclair con toda su magnitud, sino se proponía que se generen dos centrales más pequeñas. No se la tomó, después empezó a generarse el proceso de socavación, se perdió la cascada de San Rafael y se generó una variación en el curso del río. Esto generó que se produzca una socavación en las vías, una socavación en taludes. Parecía que ya se estabilizó el río Coca y recién en esta semana se represó el río Coca. Entonces ahorita se está generando el problema de que no se sabe cómo va a evolucionar este represamiento del río Coca. Me parece que fue el día 20 o 22 de febrero. El 24 de febrero se produjo un represamiento en el río Coca. Se cayó un talud y realmente no se sabe cómo se va a comportar, si va a seguir un proceso erosivo de gran impacto como se estaba generando, o si realmente el río Coca va a cambiar su curso, ¿sí? El riesgo importante que se genera ahí es que el cambio del curso sea tan importante que llegue a afectar parte de las estructuras relacionadas a la central hidroeléctrica del Coca-Cola. Entonces, en esencia, todos los aprovechamientos de agua que se encontraban aguas abajo del río Coca quedan en el aire, ¿no? Entonces, esas son las variaciones de caudal que sí pueden generar influencia. Entonces, siempre que nosotros tratemos de generar una captación de agua, lo que buscamos nosotros es colocar muros de piedra, ¿no es cierto? A manera de dentellones o a manera de escolleras para evitar que los ríos cambien su curso. Entonces, esa es una de las partes importantes que siempre hay que tener en cuenta. A veces en las captaciones no se considera estos escolleras que son simplemente enrocados de gran tamaño para permitir que el flujo del agua se direccione hacia nuestro punto de captación. Entonces, esas cosas se dan, suceden, no son tan comunes, pero ya vemos el caso del río Coca aquí, que ha sido un caso bastante crítico, ¿no? Imagínense poner en peligro una obra tan grande como el Coca-Cola. De aquí, por otro lado, tenemos autorizaciones para lo que es riego, acuicultura y abrevadero de animales. En este caso se otorgará un plazo no mayor a 10 años, que se pueden renovar de igual forma. Son periodos importantes. Tenemos autorizaciones para actividades productivas, que no son partes de la soberanía alimentaria. Aquí el gobierno colocó la soberanía alimentaria como uno de los principales puntos de desarrollo para el país, entonces por eso tiene un tratamiento especial. Y nos dice que el plazo máximo será de igualmente hasta 10 años, que se pueden renovar
por igual o más periodos, dependiendo de cómo va a hacerse la inversión, ¿sí? Cuál es el funcionamiento de la actividad productiva, que esté de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo. Esto de aquí yo les diría es un poco problemático porque entra un nuevo presidente y normalmente lo primero que hace es cambiar el plan de desarrollo. El ejemplo más claro lo tienen, no sé si recuerdan, el plan, ¿cómo era el plan de Correa? Plan del buen vivir. El plan del buen vivir tenía que funcionar hasta el 2022, me parece, 2023. Llegó Lenín Moreno y se cambió y el plan del buen vivir se convirtió en el plan toda una vida, en donde nuevamente cambió el periodo en el 2017 hasta el 2025, me parece. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes tienen una industria y ya tienen condiciones específicas y de repente llega otro gobierno y el gobierno cambia todo y cambia cuáles son los ejes de desarrollo, que es la parte principal, y queda un poco en el aire. Entonces, eso genera un montón de conflictos y eso genera inseguridad. Entonces, normalmente eso se vuelve una limitación para los empresarios porque los empresarios dejan de confiar y piensan que el riesgo es demasiado alto. Es una de las situaciones críticas que se da en el país y no solo en el gobierno, sino en todo tipo de entidades. Se producen cambios en los altos mandos y lo primero que se hace es generar variaciones en el plan de desarrollo. Entonces, eso sí se convierte en un problema en lo que es la planificación para inversiones, para permisos, para aprovechamientos, y vale la pena siempre tenerlo en cuenta. Por otro lado, existe también el reglamento de la Ley Orgánica de Recursos. Este reglamento lo que trata es de definir términos importantes involucrados en la ley del uso y aprovechamiento del agua. El regulador principal se mantiene como ARCA, parte de Senagua. Se generan límites naturales, se establecen ciertas definiciones. Se define qué es y para qué sirve la servidumbre de uso público. Entonces es un reglamento que trata de especificar cosas que están descritas en la ley. En su artículo 8 se habla de la naturaleza y las atribuciones generales. Y nos dice, ARCA, la Agencia de Regulación y Control del Agua, la principal entidad encargada, es un organismo de derecho público, carácter técnico-administrativo, adscrito a la Secretaría del Agua con personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y jurisdicción nacional. Es una descripción acerca de qué es ARCA. Y nos dice que esta agencia ARCA ejercerá la regulación, control y gestión integral e integrada de los recursos hídricos, de la cantidad y calidad del agua. O sea, ellos son los encargados de definir cuánta agua se puede utilizar y qué calidad tiene que tener esta agua en las fuentes, zonas de recarga, la calidad de los servicios públicos, o sea, todas las empresas públicas de manejo de agua y los GATS municipales que manejan su agua, tienen que estar o contar con permisos de ARCA, ¿sí? Obviamente en todo lo relacionado al uso del agua y en todos los usos y aprovechamientos en los cuales vamos a definir el destino que se le da al agua. Entonces, en esencia, ARCA debe ser la institución que genera o se encarga de todas las actividades que tengan que ver con el agua. Entonces, ahí vamos nuevamente, se convierte en un retroceso, ¿no? Esto fue en el 2015 y en el 2019 ya apareció Chao Senagua y Chao ARCA. Pues nuevamente, limitación en los procesos. Se vuelve más engorroso. El Ministerio del Ambiente, en teoría, debería ser el que se encarga de asumir todas estas responsabilidades, pero el Ministerio del Ambiente dijo que no está en la capacidad de asumir todas estas responsabilidades. Y en esencia, ¿qué se presenta aquí? Una inseguridad jurídica total, una inseguridad administrativa total.
porque nadie sabe cuándo se va a generar este cambio. Y el problema es que el plazo inicial que le dieron para generar este cambio eran 90 días. Pasaron los 90 días y ni siquiera hubo una comunicación para decir Senagua se mantiene o Senagua no se mantiene, simplemente quedó en el olvido. Después hubo un comunicado del Ministerio del Ambiente en donde decía que no está en la capacidad de hacerse cargo de todo y de que el costo de la transición iba a ser demasiado alto. Luego vino la pandemia, me parece que primero llegaron las protestas de octubre, toda la pandemia, y ha pasado como más o menos año y medio que no se ha dicho nada de esto. Entonces realmente son decisiones poco acertadas, cambios tan continuos, ¿no es cierto? 2014 se expide la ley, se le da todas las atribuciones a Senagua, 2015 se hace el reglamento y 2019 se acabó Senagua. 2020 se dice que no se pudo acabar Senagua porque es demasiado caro. Entonces se vuelve un proceso demasiado lento, demasiado complicado y obviamente todo eso conlleva costos. Entonces, sí hay que tener en cuenta que los procesos que se generan a veces en la burocracia de este país generan complicaciones que terminan generando costos demasiado altos. En su artículo 57 se habla de alveos y cauces naturales, en donde en esencia los alveos o alveos son espacios que se generan alrededor de las corrientes de agua. Entonces, si este es un río, nosotros podríamos decir que vamos a contar con un nivel mínimo, un nivel promedio y un nivel máximo. Entonces nosotros definimos como los alveos o alveos a la sección que está cubierta por el caudal del agua cuando éste está en su máxima crecida, en el nivel máximo de crecida. Entonces, ¿para qué creen que nos sirve generar esta diferenciación de los alveos? Para no ocupar esos espacios, o sea, por ejemplo, se va a hacer cualquier obra civil, no pasarte por el nivel máximo, porque en algún rato va a crecer y te puede llevar esa parte. Perfecto, es una de las razones, sí, la protección de las riberas y los alveos es importante. ¿Por qué? Porque como dice su compañero, en muchos casos aquí en Ecuador puede venir alguien y dice, bueno, yo me corto aquí, me hago una casita porque aquí ese terreno no es de nadie, entonces no importa. Pasa esto, pasa un montón en la zona de la costa, es pan de todos los días. Y entonces es una forma de delimitar una protección. Por otro lado, esta protección también tiene que ir de la mano con los retiros obligatorios. Nosotros aquí en Quito, por ejemplo, tenemos retiros bastante variados. Cuando es del borde de quebrada para construir, yo tengo retiros que pueden ser de 10 metros, de 12 metros, a veces hay de 13 metros en la zona de Rumiñahui, de 15 metros, y en zonas críticas, por ejemplo, en la zona del río Pita, hay retiros de hasta 50 metros para protección de la quebrada. Y por otro lado, también nos sirve esta definición de los alveos o alveos para decir que la propiedad privada solo puede llegar hasta este punto. ¿Sí? Entonces, por eso se especifica aquí que este terreno forma parte del dominio hídrico público. Entonces, si ustedes tienen una hacienda con un río en el medio, toda la sección que incluye los alveos es parte del dominio público. ¿Sí? Entonces ustedes no tienen derecho de propiedad sobre esta zona. Entonces es una forma de generar esta limitación. Entonces obviamente para esto nosotros tenemos que hacer un estudio de caudales, definir el caudal máximo, ¿sí? Lo cual es importante
definir también cuál fue el periodo de retorno que se tomó para este análisis, ¿sí? Normalmente se utiliza el periodo de retorno de una obra crítica que se pueda generar ahí, que podría ser 100, 200, 500 años. Entonces, de esta manera, Arca ya tiene la capacidad de regular cuáles son las zonas de terreno que son de uso público. Como les decía, en algunos casos inclusive pueden pedir que se generen accesos dentro de propiedades privadas para el aprovechamiento de estos usos públicos. Entonces, por ejemplo, acá también menciona algo que es importante y no les he subrayado, que nos dice que las modificaciones de los cauces que se generen en obras autorizadas legalmente, ¿sí?, se regirán por el contenido y la autorización en el estudio hidrogeológico. Esto es importante, ya no se habla solo de un estudio hidrológico, sino el hidrogeológico. El estudio hidrogeológico tiene que respaldar la parte hidráulica, la parte hidrológica, ¿sí?, con los tipos de suelos que se manejan, y también se hace un análisis de filtración de agua bajo la zona del río, para lo cual se tiene que investigar dónde hay afloramientos, por dónde hay cauces subterráneos. Entonces, normalmente se tiene que hacer un estudio con sismógrafos, en el cual se vea el tipo de suelo que está en las zonas subterráneas y cómo influencia este tipo de suelo para la generación de flujos subterráneos. Entonces, este estudio no se lo hace de manera común. No hay demasiados profesionales especializados en este caso, entonces es bastante interesante la solicitud de un estudio hidrogeológico, cuando realmente no es algo que se haga de manera muy común. Entonces, estos cambios en el curso del río tienen que estar legalmente y debidamente autorizados por la agencia de control. Y nos dice, cuando se deban realizar trabajos de protección de carácter urgente, en esencia enfocado a las inundaciones, se genera una responsabilidad para los daños que puedan derivarse para el dominio hídrico público, ¿sí? Entonces, en esencia, el propietario tiene una responsabilidad sobre los bienes de dominio público. Entonces, es un poco complejo, porque en esencia, ya si nos vamos a la realidad, no sé si ustedes han visto propiedades cerca de zonas de ríos. En muchos casos, por ejemplo, se empiezan a colocar enrocados para evitar la formación de meandros. Y les digo, en zonas urbanas de Quito, en zonas del valle, ustedes ven en el río Santa Clara, hay un montón de viviendas cercanas al río Pita, el río San Pedro, en donde en muchos casos se siguen generando meandros, y realmente la posibilidad y la generación de inundaciones obliga a que se tomen estas acciones, pero si ustedes ven, la ley le pone la responsabilidad de todo lo que suceda al propietario. Entonces, si se producen estas variaciones en los márgenes, realmente puede ser un problema para el propietario. Yo estaba involucrado en un proyecto en la zona de Selva Alegre, por el río Santa Clara, en el valle, en donde existe todavía un salón de eventos que está en un terreno aledaño al río Santa Clara. Y resulta que en marzo y en junio del 2019 se produjo una inundación importante. En marzo, me parece sí que fue la inundación importante, en donde esta inundación provocó que se produzca un lavado de finos en la zona de abajo de esta estructura. Entonces, se lavaron los finos, se generó un flujo de agua subterráneo y se empezó a asentar la estructura. Entonces, para solicitar el reconocimiento de estos daños por parte de la aseguradora, porque esta estructura estaba asegurada,
se generaron varios estudios, entre esos un estudio hidrogeológico, en donde se vio que existe un flujo importante de agua subterránea, que se produjo un lavado de finos y que eso estaba generando el asentamiento. Ahí se pudo ver que realmente la zona es bastante crítica. Y el municipio, como una medida de prevención, empezó a generar un enrocado en las zonas aledañas para evitar que se siga dando el lavado de finos. Pero la situación es que, claro, el dueño de la propiedad, viendo que las inundaciones le afectaron, también empezó a hacer un enrocado. Entonces, el problema legal que se genera ahí es que realmente el responsable de toda la situación termina siendo el propietario de la estructura. Entonces, tengan eso en cuenta porque puede ser un proceso bastante complejo. Y bueno, todavía sigue el proceso ahí, se generaron los estudios. La aseguradora aduce, por ejemplo, que la inundación no generó los asentamientos, sino más bien fue el lavado de finos. Pero obviamente las dos situaciones están totalmente relacionadas. Entonces, son procesos que se dan y que realmente nosotros debemos tener en cuenta. Y créanme, la mayoría de veces, si ustedes ven una estructura que se construye en las zonas aledañas a un río, no hay ningún tipo de estudio hidrológico, que es importante porque el hidrólogo va y revisa cómo está conformada la zona de los alveos, de las riberas, y los meandros que se pueden formar cerca del río. Inclusive él puede identificar si alguna zona ha sido efecto de un relleno, qué pasa. Y realmente eso es algo que no pasa y no es uno de los requisitos aquí en Ecuador. Entonces, como recomendación, vale la pena tener en cuenta. Y peor aún el estudio hidrogeológico, porque los cauces subterráneos en zonas aledañas a los ríos pueden ser críticos cuando se producen inundaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las inundaciones empiezan a generar el lavado de finos y realmente he visto pocas construcciones que tengan muros y que tengan estudios completos en las zonas aledañas de los ríos. Inclusive hay zonas de Cumbayá, por ejemplo, que se encuentran cerca de las quebradas, en donde hay viviendas de alta gama que realmente no tienen estudios de primero hidrológicos, hidrogeológicos, inclusive a veces ni siquiera se hacen estudios de taludes. Entonces, tengan eso en cuenta, ustedes van a ver, se ponen a fijar bastante en las quebradas grandes que hay en Cumbayá, alrededor del río Chiche, del río San Pedro también. Muchas de esas tienen ya procesos de socavación iniciados. Recientemente yo estaba había una urbanización, se me fue el nombre, pero era de las que están aledañas de la zona de la Viña, y pasa una quebrada por ahí y el proceso de socavación es bastante importante. Entonces tengan en cuenta, no es tan fácil generar construcciones en las zonas aledañas de los ríos. Aquí por otro lado, nos habla acerca de las riberas, que nos dice que son las fajas naturales de los alveos o cauces naturales situadas por encima del nivel de aguas bajas. Entonces, entre el nivel máximo de aguas y el nivel mínimo de aguas, se genera ya la formación de la ribera, ¿sí? Que obviamente también forma parte del dominio hídrico público. Perdón. Y esto se denomina como los márgenes de los terrenos que lindan con los cauces. Entonces, en esencia, aquí nos está dando la forma para delimitar cuál es la zona que corresponde al dominio público y cuál es la zona que puede ser privatizada o puede ser parte de un acuerdo comercial. Acá, en cambio, nos habla de la servidumbre de uso público, la extensión y su finalidad, y nos dice, cuando tenemos terrenos que lindan con los cauces, sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre para uso público. Entonces, en esencia nos dice, si nosotros tenemos un cauce de agua que pase por nuestra propiedad, nosotros podemos generar o podemos tener la obligación, más bien dicho, de generar una servidumbre para uso público, lo que les mencionaba. Entonces, de esa forma se ha evitado que no
que no haya gente que se apropie de masas de agua importantes. Inclusive, esto ha dado paso para, por ejemplo, había una playa, se me fue el nombre, me parece que era Playa Dorada, en la zona de Manabí, en donde no se podía acceder, porque esta playa tenía dos lomas, podríamos decir, a su alrededor, que no permitían el paso directo. Y en la parte posterior había una gran propiedad, y el dueño de esta propiedad no permitía el paso. Entonces, debido a esta servidumbre de uso público, ya legalmente se obligó a que el dueño de la propiedad genere un paso para que pueda ser utilizado el cuerpo de agua. Entonces, por un lado, sí ha generado buenos beneficios, especialmente en función de limitar lo que es que gente se apropie de cuerpos de agua. Como les digo, antes había lagunas importantes que pasaban a ser propiedad de terrenos grandes, de haciendas grandes. Ahora todo eso ya está prohibido. Aquí nos dice también que la extensión de la zona de servidumbre será de 5 metros y que podrá variar en más o en menos por razones tanto topográficas como hidrográficas o por necesidades concretas. Entonces, yo diría que esto de aquí genera un vacío, ¿sí? Porque si alguien quiere aprovecharse y quiere generar conflicto con el dueño de alguna propiedad que mantenga un cuerpo de agua, realmente podría aducir que necesita una servidumbre de paso mayor y simplemente obligar a que se genere esa servidumbre. Entonces, este tipo de vacíos que se generan en las leyes a veces pueden generar esas situaciones. Como finalidades de la servidumbre de uso público tenemos la protección del ecosistema fluvial, obviamente, que nosotros podamos tener acceso libre a los cuerpos de agua, a los ríos, y que tengamos un paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y salvamento. Esto también es un problema, porque si nosotros tenemos un paso peatonal, no sé si han visto, pero en las propiedades, cuando se empieza a generar que una propiedad se convierte en paso peatonal, eso da lugar a invasiones. Entonces, cuando se habla de terrenos grandes, en muchos casos es difícil de cuidar que no se produzcan estas invasiones. Pero de repente se generó una servidumbre de uso, se generó un paso peatonal por ahí. El uso peatonal genera que la gente empiece ya a transitar por ahí, y de repente se empiezan a generar invasiones y eso genera una complicación. Entonces no hay un buen control. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Y yo he visto casos realmente en los cuales el dueño de la propiedad termina perdiendo parte de su terreno y normalmente eso también genera problemas con la gente que produce las invasiones y lo que suele pasar es que el dueño del terreno termina vendiendo su terreno y saliendo de ahí. Entonces sí puede ser una situación bastante conflictiva. Nos habla también del varado y amarre de embarcaciones, ¿sí? Esto realmente se habla de forma ocasional, no es un caso tan común aquí en el Ecuador. Y también garantizar el acceso a las personas encargadas de la operación, mantenimiento y control de la infraestructura y o el área natural circundante. Esto cuando hay estructuras en el río. Normalmente cuando se dan estos casos ya se generan expropiaciones, entonces no es tan común que pase algo así, al menos de que tengamos una pequeña obra de captación o una pequeña presa en la cual no se haya generado la necesidad de expropiaciones. Por otro lado, existe la Ley de Gestión Ambiental. Esta ley es más antigua, es del 2004, en donde lo que se busca es evaluar o generar ya un análisis, podríamos decir, del impacto ambiental que se va a generar con la creación de infraestructura hidráulica y la preservación y cuidado del agua.
La ley de gestión ambiental en muchos casos no ha sido protagonista, en muchos casos se le ha dejado un poco ahí, pero es importante tener en cuenta en su artículo 6 habla que el aprovechamiento racional, ¿no? Enfocando en lo que se llama aprovechamiento, ya permitido, racionalizado, de los recursos naturales no renovables, a nosotros nos interesaría el agua ahí, dentro del patrimonio de las áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo a un estudio de factibilidad económica. Entonces se puede permitir el uso de estas zonas cuando se genere un estudio de factibilidad económica y de evaluación de impactos ambientales. Entonces, en esencia, nos dice que si queremos utilizar un cuerpo de agua necesitamos el análisis de factibilidad económica y el análisis de impactos ambientales. Entonces, ya ha habido una apertura, realmente en muchos casos ya se genera la obligación de contar con una evaluación de impacto ambiental, pero no hay un buen control, un buen análisis de requisitos. Entonces, por ejemplo, hay muchos proyectos en los cuales se obliga a contar con eh, un profesional en lo que es el campo de ingeniería ambiental para control de la evaluación de impactos ambientales, pero el problema es que no existe una buena regulación, no existe un buen control de que se está cumpliendo la regulación y, por ejemplo, en muchos casos hay proyectos que son importantes y que requieren un buen manejo ambiental y lo que suelen hacer es contratar a un profesional joven a medio tiempo solo para cumplir el requisito. Entonces se vuelve simplemente, contratemos a alguien para decir que tenemos nuestro profesional en el campo ambiental, no necesita ni siquiera hacer tiempo completo y se acabó. Por ejemplo, para que vean la poca importancia que se le da al impacto ambiental, en el metro de Quito, para la corporación, para la empresa Acciona, que es la que maneja la construcción ahora, y se tenía 4 profesionales de impacto ambiental para todo el metro de Quito. Y todo el impacto ambiental que se generó por el metro de Quito es bastante alto. Hubo problemas, por ejemplo, que encontraron aguas subterráneas contaminadas con metales en la zona del Parque Bicentenario, para lo cual no es que tomaron acciones importantes, sino simplemente prefirieron dejarle el agua ahí, ¿sí? Hasta el nivel que ya no les molestaba. Por otro lado, también tuvieron el problema que les decía de una fuga de gasolina en una estación de servicio que estaba contaminando la tierra. También eso quedó un poco en el aire. Acciona fue la que colapsó el, el, el botadero del Troje. Recuerdan que hubo un problema que se fue un talud y no había dónde botar la basura de Quito. Esa situación fue crítica hace más o menos 2 años, me parece. Que colapsó el talud fue porque toda la tierra del metro de Quito se estaba enviando allá. Cuando el plan inicial era que esa tierra se utilice para eh, generar terraplenes en lo que es el Parque Bicentenario. Y si ustedes le ven, el Parque Bicentenario está igual de plano que siempre. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a mandar a los botaderos toda esa tierra y eso generó un colapso. Y por otro lado, existe un montón de desechos que no se controlan de manera adecuada. Y ahí vemos el vacío en esta parte de la ley de gestión ambiental, porque realmente solo se requiere contar con profesionales. Yo le digo, para una obra que terminó costando 2.500 millones de dólares, contar con 4 profesionales de impacto ambiental realmente es crítico. Así que es una de las falencias que manejamos nosotros. Realmente aquí en el Ecuador no le damos importancia a los impactos ambientales. Si ustedes se van a las obras que se generan en ríos, existe un montón de problemas. Lo mismo ha pasado con la minería.
La minería es uno de los principales contaminantes de cuerpos de agua, también con el petróleo, y realmente sigue un poco en lo mismo. Yo recuerdo, yo trabajaba en la zona del Agua Agrio cuando se generó toda la situación de que se produjo la demanda a Texaco. Entonces, Texaco, en teoría, no sé si recuerdan el caso, pero un juez dictaminó que tenía que pagar 40.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares, no me acuerdo. Y resulta que el informe lo hizo en 2 días, cuando era un informe de 1.000 páginas. Y después de eso fue el causante de que tribunales internacionales desestimen esa decisión y más bien al Ecuador le tocó pagar cerca de 1.000 millones de dólares porque se produjo una incautación de bienes ilegal. Toda esa situación realmente en el Oriente, los 40.000 millones de dólares me parece que era, y estaban distribuidos. Todos los gobiernos autónomos municipales ya tenían sus proyectos que iban a hacer y ningún proyecto era enfocado a la remediación de los problemas ambientales que se generaron. Se iban a hacer casas, se iban a hacer carreteras, se iban a hacer, em, se iban a hacer presas inclusive. Había un montón de proyectos. Entonces realmente es súper mal manejado todo lo que es impactos ambientales aquí en el Ecuador. De ahí pasando ya a otro lado, nos vamos a lo que es la normativa y viabilidad técnica, ¿sí? En donde el INEN nos especifica y regula los aspectos técnicos necesarios, entre lo cual vamos a tener cuáles son las etapas de los proyectos, la calidad del agua que debemos mantener, los estudios preliminares requeridos, los materiales, la geometría y procesos constructivos que se van a generar. Entonces, antes de esta era una norma INEN nada más, después pasó a ser el Código de Práctica Ecuatoriano, ¿sí? El Código Ecuatoriano de la Construcción, ¿sí? Y también se le conoce como la NEC, la Norma Ecuatoriana de Construcción. Y entonces aquí se habla de las etapas de un proyecto, la guía técnica para realizar un proyecto, cuáles son los estudios necesarios para aprobar un proyecto y cuáles son las autorizaciones necesarias. Entonces esta es la parte 9, ¿sí? Todavía se mantiene la base de 1992 y se le conoce como las normas para el estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1.000 habitantes. Es una norma ya con bastantes años. Se busca cambiarla, realmente hay un plan para cambiar todas las partes antiguas del Código Ecuatoriano de la Construcción. Realmente no sé en qué punto esté ese desarrollo. Aquí nos dice, como puntos más importantes del marco legal, tenemos el cuidado, protección y preservación del agua. El agua es un patrimonio nacional y se busca la integración de todas las aguas, o sea, que se maneje como un sistema nacional hidráulico o hídrico. El acceso al agua potable es un derecho humano, ya vimos, esto es lo que dice la Constitución del Ecuador. Nosotros debemos garantizar la calidad y el acceso equitativo del agua. Esto realmente no se cumple, ¿sí? Criterios de calidad no se cumplen en todo el país y el acceso equitativo realmente nos falta bastante en esa zona. No se puede privatizarle el agua, esto sí se maneja bien, diría yo, y no se puede comercializar el agua. Entonces no puede ser parte de ningún acuerdo comercial lo que son cuerpos de agua. Nos genera una tipología de proyectos de agua y saneamiento. Entonces, de esta forma nos dice que tenemos un proyecto nuevo cuando hablamos de zonas que no están siendo abastecidas y que no existe un sistema previo o no hay un sistema existente. Hablamos de un proyecto de ampliación cuando queremos incrementar el alcance del proyecto o llegar a más puntos de abastecimiento. Y un proyecto de mejoramiento en donde nosotros lo que queremos es dar un mantenimiento al conducto, generar un cambio de diámetro, incrementar la pendiente. Cuando hablamos de incrementar la pendiente,
puede ser debido a un incremento de caudales, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que si la pendiente se incrementa, automáticamente la sección transversal del flujo que va por el conducto disminuye. Entonces, de esa forma se puede también trabajar. Normalmente, la decisión típica es incrementar el diámetro, pero también se puede generar un cambio de pendiente para mejorar la eficiencia de un sistema. Nos dice que nosotros tenemos varios estudios y etapas en un proyecto, en donde la primera es el informe preliminar, en donde tiene que generarse una conceptualización del proyecto y si es una solución para qué tipo de problema. Entonces, el concepto del proyecto tiene que ser definido de una manera clara. Sabemos que normalmente no va a ser la definición total del proyecto, porque siempre se producen cambios, pero tiene que haber una clara conceptualización, ¿sí? Enfocando a qué problema es el que se va a solventar. Hay que justificar el proyecto, ¿no es cierto? Lo mismo, tenemos una carencia, hay una prestación insuficiente, o sea, hay una población que no tenga agua, por ejemplo. Existen problemas de salud pública derivadas de enfermedades de origen hídrico. Podría ser el río contaminado, ¿sí? Existe un factor que genere contaminación en el río. La gente está consumiendo agua no tratada. La gente necesita agua de buena calidad. En muchos casos no se cuenta con eso. Zonas del oriente ecuatoriano todavía tienen agua entubada, que en esencia lo que se le hace ahí es al agua del río someterle un proceso de aireación y de sedimentación, en donde lo que se le quita son los sedimentos grandes y se le trata de airear un poco, pero en esencia esa agua no es potable y en muchos casos en el oriente se distribuye. Entonces ellos, no sé si han escuchado, pero en el oriente le llaman agua entubada, porque ellos saben que no es agua potable, pero la utilizan para todas sus actividades. Entonces ellos le llaman agua entubada a la que viene simplemente con un tratamiento súper básico, pero les llega por medio de manguera a las casas. Entonces normalmente se conectan con manguera negra para agua y, y utilizan esa agua como que fuera potable, la utilizan para todos los aspectos de su diario vivir. Entonces sí es un problema y eso pasa un montón en las zonas del oriente. Y también obviamente los problemas medioambientales que se podrían generar y se requieren cambiar o mejorar. Hay que generar una priorización del proyecto en donde puede ser importante una ampliación de la cobertura del agua potable, una ampliación de la cobertura de aguas servidas, un mejoramiento del servicio o una depuración, en donde normalmente las primeras prioridades es ampliación de cobertura. Significa que tenemos gente que no está abastecida. Entonces, si hay gente que no está abastecida, la prioridad es abastecerla. Como vieron, la Constitución dice que es un derecho el que tiene la población al agua potable, ¿no? Ni siquiera es al agua. Sabemos que no se cumple al 100%, entonces esa tiene que ser la prioridad. Mejoramientos del servicio, esto ya se ve mucho menos. Aquí en Quito sí se genera esto, existen mejoramientos del servicio, sí se generan cambios. Y hay lugares en donde, por ejemplo, se generan cambios de diámetro por prevención o porque se prevé que va a haber poblaciones mayores utilizando el servicio. Por ejemplo, hay un caso que yo creo que tarde o temprano va a generar un colapso del sistema de abastecimiento y es la zona de la Carolina. ¿Por qué? Porque esa zona no ha sido sometida a cambios importantes en lo que es, por ejemplo, diámetros de conducto, ¿sí? Entonces, la cantidad de agua es limitada ahí. ¿Y qué sucede? El plan, el plan urbanístico de la ciudad de Quito buscaba que la zona de la 10 de agosto se convierta en una zona de gran altura. Entonces, ¿qué era lo que buscaba la ciudad? Que todos los comercios que están alrededor de la avenida 10 de agosto sean derrocados y se construyan edificios de gran altura. Y lo que se buscaba era que se generen edificios de entre 20 y 25 pisos
pero para abastecer los requisitos de vivienda de la clase media y también de la clase media baja. Se buscaba que sean edificios sin parqueaderos, en donde haya departamentos que no tengan parqueaderos, con la razón o buscando la motivación de que la gente utilice el transporte público. Se buscaba que la gente utilice el trole, que la gente utilice el metro, que la gente pueda acceder a estos medios y no necesite contar con un carro. Ese era el plan de Quito hace más o menos 10 años. Inclusive había un proyecto aprobado para un edificio de 40 pisos en la 10 de agosto, que nunca se llevó a cabo, hubieron varios problemas ahí, y de repente se cambió el plan, bueno, no por parte del municipio, sino por los requisitos de la ciudadanía, y ahora vemos que la zona que está creciendo en altura es la zona del Parque La Carolina. Entonces vemos que en la Chiris ya hay 2 o 3 proyectos que están entre los 25 y 30 pisos. Al lado del jardín, me parece que ese proyecto tiene 27 pisos o 30 pisos igual. Hay un proyecto de un edificio de 32 pisos también ahí. Entonces, el problema ahí es que se puede llegar a un punto en que se genera una vivienda en altura tan importante que el abastecimiento no sea suficiente. Entonces, hay que ver qué pasa con eso. Realmente no tengo claro cuál es la acción del municipio. De una manera un poco tibia salieron con el plan de la matriz de coeficiencia. No sé si han escuchado de la matriz de coeficiencia. La matriz de coeficiencia es la que permite la construcción en altura. Entonces hay varios aspectos que hay que considerar, por ejemplo, el uso de energías. Entonces, si uno genera una matriz en la cual propone que su proyecto no va a utilizar tanta electricidad, ¿por qué? Porque tiene luces de bajo consumo, va a contar con luces con sensores para evitar que pasen prendidas todo el tiempo, y por el lado que nos interesa a nosotros, el lado del recurso hídrico, nos dice, por ejemplo, que el agua de las duchas y lavamanos va a ser recirculada para utilizarse en inodoros, por ejemplo, o que el agua lluvia va a ser captada en una cisterna y esa cisterna va a abastecer a lo que es inodoros también, o va a abastecer a riegos si hay jardines. Entonces, claro, uno dice, en un edificio de 24 pisos no es que va a haber muchos jardines como para captar agua. La cubierta ahora normalmente es un espacio en donde tenemos zonas sociales, que tenemos eh, un barbecue o tenemos una pérgola. Realmente la cantidad de agua que se abastezca, que se capte, más bien dicho ahí, no va a abastecer más que un par de inodoros probablemente. Entonces queda un poco en el aire. Lo de reutilizar agua de las duchas y los lavamanos, en algunos edificios sí se está haciendo y eso sí me parece que es bastante útil. Pero en esencia es para promulgar que no colapsen los sistemas de abastecimiento de agua. Pero por el otro lado se generan, se es tan limitado el accionar que obviamente si hacemos un edificio de 25 30 pisos, va a contar con 5 6 7 subsuelos. Entonces, ¿qué pasa? La zona de la Carolina es una zona bastante húmeda. Empiezan a excavar y de repente en todos estos edificios se encuentran con niveles freáticos importantes. Entonces, la mayoría de estos edificios tienen un sistema de drenaje en la zona baja, en donde se drena toda esa agua y se lleva a una especie de cárcamo y se bombea. Pero claro, es limitada la normativa de la matriz de coeficiencia y resulta que hay volúmenes súper grandes de agua subterránea. ¿Y qué creen que hacen con esa agua subterránea? Le mandan igual al sistema de drenaje. Sería lo interesante, pero no, como no hay una normativa, no hay una especificación, va directo al alcantarillado. Entonces ahorramos gotas de agua recolectando el agua lluvia y cosas por el estilo, y toda el agua subterránea se la bota directo al alcantarillo. Entonces, en volumen, el agua, no sé si se han ido alguna vez a los subterráneos de estos edificios, pero las bombas están prendidas casi todo el tiempo. Hay algunos que tienen 2 y 3 bombas para que trabajen de forma cíclica, por periodos de tiempo. Pero toda el agua que se obtiene
se va a la alcantarilla porque son volúmenes importantes. Entonces, simplemente casos Y reales. Ajá. una pregunta, ¿qué pasa si, o sea, siguen sacando el agua? ¿Han hecho estudios en ese suelo de qué pasa si es que te llega a sacar todo el agua? Realmente estudios que yo sepa, no. Pero obviamente esos son acuíferos que se van recargando. Lo que pasa es que la zona de la Carolina, en teoría, hace bastante tiempo fue una laguna. Entonces empieza a captar el agua infiltrada que se produce de varias zonas. Entonces por eso tiene un nivel freático importante. Y claro, habrá que ver, ¿no? Si toda la Carolina se llena de edificios y empiezan a sacar el agua, obviamente va a tener una afectación y va a disminuir el nivel freático. Realmente ahí sí no he sabido de ningún tipo de estudio que se realice para analizar la recarga de ese acuífero, que en esencia es lo que está pasando. Tengo una pregunta. Ujú. Digamos, en esa parte ahí de igual de la Carolina, los normalmente bombean el agua y lo mandan por el sistema de alcantarillado, y como el sistema de alcantarillado es conjunto con el sistema de agua de aguas servidas, toda esa agua captada subterráneamente viene a ser un desperdicio ya de agua. ¿No Exacto. existe alguna forma de aprovechar esa agua? Porque igual como el agua no puede ser privatizada, todos estos edificios que sacan el sistema de bombeo no podrían aprovechar el agua, pero ¿cómo hacer una alianza, no sé, público-privada para poder aprovechar ese tipo de agua en las edificaciones o algo? Es que yo creería, bueno, no serían dueños del agua, pero sí podrían utilizarla. Porque en esencia ahí tienes que toda la zona tiene un nivel freático, entonces esa agua está ahí. Y yo creo que puede ser utilizada. Ustedes saben que las aguas subterráneas no son de mala calidad. Las aguas subterráneas normalmente con un tratamiento de aireación y sedimentación se puede obtener algo utilizable. No agua potable, ojo, pero utilizable. Entonces, para mi gusto, la opción más lógica sería que vayan a la misma cisterna que se utiliza para la recolección de aguas grises, ¿sí? Las cuales sí cuenta con un tratamiento, porque en estos edificios obviamente ya se instalan tratamientos para aguas grises, en donde se genera un proceso de filtración y un proceso de desinfección rápida, y mandarla a los inodoros. O inclusive podría gestionarse una forma en la cual esto vaya a algún espacio en donde se puede utilizar para el riego de los parques o yo qué sé, pero ahorita como no hay una legislación, obviamente eso va a significar costos para el edificio. Y sí, hay que tener en cuenta que estos proyectos tan altos salen súper caros. El costo de construcción por metro cuadrado bordea los $900, entonces eso también ha elevado bastante los costos que tienen que manejar para el cliente y eso ha producido que se eleven los costos de construcción y ahora, claro, obviamente como estamos en una época de recesión, la gente ya no cuenta con tanto dinero y eso ha limitado también el sector de construcción. Entonces, eso también tiene una afectación, pero sí es bastante crítico mandar esa agua a la alcantarilla, porque por otro lado, estamos colapsando también los sistemas de alcantarillado, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta de que probablemente eso fue diseñado para edificios de 12, 15 pisos y ahora están generándose edificios de 25, 30 pisos que tienen descargas, obviamente, en grandes cantidades y que si a eso le sumamos flujo de aguas subterráneas que está mandándose a la alcantarilla, va a generar un colapso de alcantarillas probablemente. Y el ejemplo más claro es la famosa plataforma financiera, ¿no? ¿Qué pasó? Hicieron una gran inauguración, hubo una lluvia fuerte y colapsaron la alcantarilla. Ese fue el problema de la inundación que se generó. O sea, se colapsó la alcantarilla porque obviamente es una estructura gigantesca y no se les ocurrió que la estructura gigantesca iba a colapsar la alcantarilla aledaña, que es una calle pequeña. Entonces, el colector de la avenida Amazonas es grande, pero los alcantarillados en las vías, especialmente en las vías pequeñas, yo no sé en la Portugal qué tan grande es el alcantarillado realmente, pero si ustedes ven los edificios que se están construyendo ahí, pueden generar un colapso de ese alcantarilla. Entonces, sí es un punto bastante crítico y es un punto del que nadie habla.
¿Qué pasa con todas las aguas subterráneas de esos edificios? Entonces, hay que tener eso en cuenta y hay que ser Oiga, pero cuidadosos. digamos, Ajá. el aprovechamiento de esas aguas subterráneas, como comentaba, ¿no entra dentro de la ley ya de la privatización del agua o cómo es ahí el tomar ese tema? No, no, realmente ya no sería parte de privatización porque no está privada. O sea, es agua que, en esencia, la parte privada se termina donde se termina la construcción. El permiso te dice que tu propiedad es hasta donde está la construcción. Cualquier área más abajo de eso y todo el agua que conllevaría eso es parte del dominio público. Entonces, como es parte del dominio público, esa es agua pública. Lo que estás haciendo tú es simplemente utilizarlo. Es lo mismo que si tú tienes un río en tu propiedad y de repente utilizas una parte de ese río para riego. Pues no vas a tener un problema a menos de que empieces a generar una captación muy grande. Como decía su compañero, hay que ver qué pasa, ¿no? Si ya no son 5 los edificios altos, si son 20, son 30 en la zona de la Carolina, probablemente va a generar una afectación sobre la recarga del acuífero, porque vamos a estar sacando agua todo el tiempo. Entonces, si ustedes se ponen a sumar, solo Uribe Shverkov ya ha hecho en la parte de las Naciones Unidas 3 edificios de 25 pisos, más los 3 que está construyendo en las Chiris, son 6, más el del jardín son 7, y hay otro proyecto que no sé si empiecen por cuestiones económicas, pero son un montón de proyectos grandes. Entonces, sí, hay que Inge, tener cuidado ahí, una, ¿sí? otra pregunta ahí. ¿Las aguas subterráneas que se toman tienen que ser tratadas para ser utilizadas como aguas grises o se puede utilizar de una? Es que normalmente tú tienes que hacer un tratamiento. ¿Qué sucede? Si tú quieres reutilizar agua lluvia, vas a necesitar una bomba por lo menos. Entonces lo mismo, si quieres reutilizar agua subterránea, necesitas de ley una bomba. Entonces, ¿qué pasa? En muchos casos hay sedimentos, en muchos casos hay metales, y necesitas generar un tratamiento, aunque sea un tratamiento básico, pero sí necesitas. Lo más normal es que hagas un sistema en el cual se genere una filtración y la aireación, porque obviamente como estás bajo tierra, no hay oxígeno y eso puede dar lugar a que existan bacterias anaerobias. Entonces, si es que hay mucho contenido de bacterias, puede ser un problema. Lo mismo puede haber contenido de azufre, por ejemplo, y normalmente eso con aireación ya se elimina. Entonces, el tratamiento es simple y es bastante básico. Ahora hay varias empresas que ofrecen tratamiento para aguas lluvias, porque ya hay la tendencia, ya hay gente que en sus casas está generando una cisterna adicional para, para almacenar aguas lluvias. Entonces, ¿qué sucede? Después simplemente se coge, se instala una bomba y normalmente lo que hacen es utilizarlo para riego. Entonces empiezan a generar riego, en muchas casas ya se está instalando también para los inodoros y sí se genera un ahorro de agua importante. Entonces, yo he visto eso en zonas de Pifo, por ejemplo, en Cumbayá, y hay algunas casas, y mucha gente está buscando también mejorar la calidad del agua, entonces empiezan a generar instalación de sistemas de tratamiento de agua en sus casas. Es un poco caro, un sistema bien puesto de tratamiento de agua para una casa costará unos $5,000, pero realmente puede ser beneficioso. Y si uno le suma un tratamiento para aguas grises, podrá costar unos 1.500, $1.800 más. Entonces ya hay esa tendencia y realmente yo creo que te- en poco tiempo ya va a empezar a generarse un problema ahí, ¿no? ¿Qué sucede con los acuíferos? Especialmente en esa zona que tiene realmente ya un montón de proyectos en altura. Y como les decía, ese no era el plan municipal. No estoy al tanto de qué es lo que han hecho en el municipio últimamente, pero el plan era la 10 de agosto y ahora se está convirtiendo en la zona de la Carolina, en la zona de la Orellana. Ustedes ven el proyecto del IO de Yuri Shvarkov, tiene 32 pisos, me parece. No, perdón, 26 pisos, me parece. Y al lado construyeron ya otro proyecto que también tiene como 24 pisos. Y realmente yo no sé cómo estarán los sistemas de abastecimiento. Ustedes pueden analizar, el redondel de la Orellana es un punto alto. Entonces,
Probablemente estén utilizando el alcantarillado de la Orellana. El alcantarillado de la Orellana, ¿qué tan grande será? Puede abastecer una zona que se genere con edificios tan altos. Entonces, es bastante complejo ese análisis. Eh, Y usted como mencionaba que son ahí lagunas, digamos, yo hice mis pasantías en el WOM de Uribe Schwarzkopf y ahí, no, también en o sea, también podía ir al UNIC a ver, cuando Ajá. estaban haciendo la parte de los subsuelos y estaban construidos los tres primeros, ellos tenían full problemas de inundación, se les inundaba los subsuelos al menos 1 metro cúbico, 1 metro de altura se les Exacto. Ajá. ellos tenían que todos los días bombear esto Bombear el agua. para poder seguir avanzando en el proyecto, pero a veces no tenían suficiente abastecimiento para sacar esta agua. Entonces, ellos dejaban ahí, pero era como que ese era el problema que ellos tenían en la construcción del UNIC, al menos, porque el WAM ya cuando llegué ya estaban solo en mampostería. Exacto, ahí se ve, ¿no? En el Unic tuvieron un montón de problemas por la cimentación. Tenían a cada rato, como dices, se les inundaba y el agua directito al alcantarillado, que es la más fácil y es la que cualquiera haría, porque obviamente generar tratamiento de aguas en ese caso es demasiado caro, porque son volúmenes súper grandes. Y en el WAN tienen 2 o 3 bombas para deshacerse del agua subterránea. Ajá, para hacer la succión. Ajá. Sí, y si es en el parqueadero del WAN se escucha clarito cuando se prenden las bombas. Y se prenden a cada rato. Entonces ahí vemos, ese es el ejemplo más claro. Tienen un sistema de drenaje en la parte del último subsuelo en el cual se lleva dos o tres cárcamos de bombeo y de ahí se manda todo el agua. Entonces, eso imagínense en toda la zona de la Carolina, va a ser crítico yo creo en algún rato. Porque obviamente hay que ver también, estos edificios de gran altura tienen cimentaciones profundas, cimentaciones importantes, pero algo que me intriga también es que si uno empieza a vaciar acuíferos, termina teniendo una afectación sobre los suelos. Obviamente se empiezan a generar vacíos, entonces probablemente a estos edificios no les pase nada, pero ¿qué pasa con las viviendas que hay un montón de casas todavía que no se han destruido para hacer edificios, que probablemente tengan cimentaciones altas? Entonces, si se empieza a producir un vaciado de acuíferos a gran escala, realmente podría llegar a generar una afectación sobre eso, ¿no? Entonces, ahí sí hay que ver. No he escuchado todavía de ninguna queja, pero realmente es una situación que está dándose aquí en Quito. A ver, ya nos faltan pocas diapositivas, así que creo que terminemos de una vez. Aquí finalmente tenemos el objetivo del proyecto. Siempre tiene que describirse cuál es la razón de generar el proyecto, que sea de una forma concreta, realizable y medible. Eso nosotros ya sabemos como objetivos, siempre tenemos que poder medirlos. Entonces aquí tenemos las etapas. Los estudios de prefactibilidad, en donde tenemos que generar una recopilación de datos preliminares. Estos datos preliminares incluyen geografía, topografía, suelos, clima, a veces no se lo toma en cuenta, pero el clima es importante, actividad sísmica, estudios hidrológicos también es importantísimo, los pluviométricos igual, y después necesitamos la estadística, entonces, ¿qué ha pasado de manera histórica, socialmente también? Esto puede influir en muchos casos y puede ser crítico. Siempre yo menciono, hay un caso que es bastante interesante, 2 casos. Primero es el de la gran presa de Asuán en Egipto, en donde la gran presa de Asuán toma agua del río Nilo y para la construcción de esta presa se tuvo que inundar una extensa área y en esa área se inundaron cerca de 1100 templos antiguos egipcios. Pues obviamente era el punto más importante que tienen ahí como generación eléctrica en Egipto. Entonces, uno de los proyectos más importantes de Egipto. Y se sacrificaron 1100 templos antiguos para poder generar esta presa. Entonces, el aspecto cultural y social es importantísimo. Y por otro lado, para la construcción
no la gran, sino la presa de las Tres Hermanas o las Tres Gargantas, como se les llama en China, que es la presa más grande del mundo. Esa presa tiene 2 kilómetros, 2.3 kilómetros de largo en su corona, es gigantesca. Cuando se construyó esa presa se tuvo que mover o reubicar, más bien sería la palabra, a más de 2 millones de personas. Entonces imagínense, mover toda la población, casi toda la población de Quito para la construcción de la presa. Entonces, el aspecto social es importantísimo, ¿no? Porque no es solo les tenemos que dar un nuevo espacio, sino también tenemos que darles servicios y tenemos que convencer a la gente de que se mueva a una nueva zona para poder generar un proyecto. Entonces, a veces se vuelve crítico esto de los aspectos sociales y culturales. De ahí aspectos políticos, obviamente, siempre influyen, administrativos también, quién se hace cargo de qué, urbanísticos, obviamente, y ya cuando hablamos de zonas cercanas a las urbes, de las ciudades, hay que tener en cuenta aspectos urbanísticos, las características locales, la mano de obra, los salarios que vamos a pagar, qué materiales vamos a usar, y cómo se pueden generar los trabajos eléctricos y mecánicos, y qué equipo mecánico vamos a utilizar, la energía eléctrica de dónde va a venir. Esto a veces es muy crítico cuando no hay un generador eléctrico importante. Ahora en Ecuador ya no suele ser un problema porque tenemos el interconectado nacional, que es bastante bueno, diría yo. Y cómo se generan las facilidades contra incendios. Entonces, todo esto ya tiene que estar analizado dentro de la prefactibilidad, ¿no? Entonces, la prefactibilidad no es tan simple. Hay que identificar las soluciones que podemos dar, identificar y cuantificar la demanda que nosotros necesitamos, ¿sí? ¿Cuál es el planteamiento de alternativas? Entonces, en prefactibilidad nosotros normalmente por lo menos generamos 3 alternativas, analizamos cada alternativa y generamos un proceso de descarte en donde nosotros no descartamos propiamente dicho, pero sí evaluamos, ¿sí? Y damos una recomendación. Entonces, la prefactibilidad es un estudio ya bastante elaborado. No es un estudio, a veces se lo toma como un estudio muy simple. No, en realidad ya necesita estudios bastante detallados, pero de una manera general. ¿Por qué? Porque con la prefactibilidad lo que nosotros hacemos es dar pie a la factibilidad. Entonces, en la prefactibilidad también nosotros debemos analizar las ventajas y desventajas de las alternativas, lo que les decía, una evaluación en la que nosotros podamos generar recomendaciones, la viabilidad técnica, o sea, desde el punto de vista técnico, cuál es la opción más viable, y ya generar un prediseño. Esto es importante. En prefactibilidad ya tiene que haber un prediseño en donde se genere un análisis de qué áreas van a ser servidas, cuál va a ser el periodo de diseño, cómo desarrolla o cómo se desarrolla la población, cuál es la población de diseño. Y esto no es tan simple porque si hablamos, por ejemplo, de abastecimiento de agua, tenemos que analizar qué ha pasado con la población. Realmente es una población que se mueve mucho, es una población que tiene una tendencia a crecer, es una población que tiene tendencia a irse. Entonces, todo eso es un análisis importante. Existen poblaciones, ustedes deben ver a cada rato, se publicitan, existen ciudades en Europa que se están quedando sin habitantes y están motivando a que la gente vaya a vivir ahí. Entonces aparece Ciudad Europea, regala 5.000 euros para ir a vivir ahí, regala las viviendas para ir a vivir ahí. Entonces, ¿qué sucede? Son poblaciones que ya no tienen habitantes porque los habitantes se están yendo a las grandes ciudades. Es algo que pasa un montón. Entonces, ¿qué es lo que tienen ahí? Un problema de que si la gente se va, en muchos casos ya se empiezan a abandonar propiedades porque empiezan a desvalorizarse. Entonces, los municipios empiezan a adueñarse de esas propiedades y las ofrecen. Entonces, en muchos casos las regalan, sí, pero por ejemplo, dice, te regalo una casa antigua que está botada 50 años o 100 años, tú tienes que invertirle por lo menos, a veces ponen montos, 30, 40.000 euros, y tienes el derecho a vivir ahí y se convierte en tu propiedad. Pero en esencia, ¿qué pasa con esa población? El análisis realmente ya cambia, ¿no? Tengo que hacer un análisis para una población futura que va a disminuir. Entonces hay que tratar de tomar en cuenta inclusive todas las políticas públicas que se están generando porque pueden dar lugar a crecimiento. ¿Qué pasó en Quito? Quito toda la vida fue una ciudad con menor población a Guayaquil.
toda la vida. De repente se centralizó bastante toda la actividad gubernamental en Quito. Entonces Quito como ciudad vio un incremento bastante importante en la población. Tanto así que para el siguiente año la perspectiva es que Quito va a tener más población que Guayaquil. Algunos dicen que ahorita Quito ya tiene más población que Guayaquil. Realmente como no se hizo el censo no podemos saberlo a ciencia cierta. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque una fallita en lo que es el análisis de población futura puede hacer que varíe el periodo de diseño, el periodo de funcionamiento de un proyecto en 5 años fácilmente. Entonces hay que tener en cuenta. Y lo mismo, la dotación de agua potable o el caudal unitario para la producción de aguas servidas. Si nosotros nos jalamos en esto, puede ser un cambio dramático. Yo les sigo haciendo hincapié. En las tesis que hemos hecho aquí, hemos encontrado que entre 190 y 260 litros por habitante por día son lo que se consume en Quito. ¿Qué nos dice la norma 160? Supongamos que ustedes diseñen el agua potable para una parroquia que consume 240. Entonces, imagínense, ustedes se jalaron en el 30% del caudal que están determinando. Entonces, es importante, a veces se cumple con lo que es la normativa para el diseño, pero ya yéndonos a la práctica se pueden generar errores importantes. Y eso es porque la normativa a veces es bastante tenue, bastante facilista, ¿no es cierto? Me parece a mí que es uno de los problemas más grandes, que nos digan, usted debe hacer un análisis de consumo de agua, pero si no puede, tome los datos de la tabla. Pues créanme que la mayoría de gente se va por el lado fácil y toma los datos de la tabla, pero puede haber problemas de ahí a futuro. La necesidad de tratamiento también es importante. Hay que incluir qué tratamiento se le debe hacer al agua, obviamente haciendo un estudio de la calidad del agua. Un prediseño del sistema de distribución. En el prediseño ya tenemos que incluir diámetros, materiales, el trayecto que seguiría el conducto, el impacto de la descarga, qué tipo de impactos se van a generar, dónde se va a generar la descarga y la red de alcantarillado necesaria. Todo esto ya tiene que ser parte de la prefactibilidad. Y los costos, ¿cuáles van a ser los costos estimados de operación y mantenimiento? Los costos a manera de un presupuesto de obra civil y equipos, gastos generales, la depreciación de equipos, los intereses para la financiación del proyecto, gastos imprevistos y gastos varios. Todo eso incluye un diseño de prefactibilidad, entonces vemos que es complejo, no es algo tan simple. Y después nos vamos a la factibilidad, en donde en la factibilidad se hace algo similar, pero con mucho más detalle. Entonces, en la factibilidad hay que evaluar el sistema existente, ya hay que hacer un levantamiento de ingenierías básicas. O sea, nosotros, en esencia, ya para la factibilidad, definimos una opción. En algunos casos, dos, si es que hay mucha duda. Pero normalmente ya nos enfocamos en una opción que ya va a ser la que está recomendada, la que el dueño del proyecto ha definido. Y hay que identificar todos estos casos. La infraestructura que puede reutilizarse, hay que ya elaborar planos detallados. Nosotros necesitamos generar mejoras al prediseño que se hizo en la prefactibilidad y hay que hacer un análisis de costos mucho más exacto. Hay que comparar las alternativas, ¿sí? Si es que son más de una. Normalmente en factibilidad nosotros ya tenemos una sola alternativa. Hay que tener en cuenta el punto económico, ambiental y social, donde normalmente el que manda es el económico. Y normalmente ya tiene que estar definida la mejor alternativa. Entonces, los primeros pasos para evitar costos excesivos es tener ya la mejor alternativa definida. Tiene que tener un detalle mayor y especificaciones mucho más detalladas que las de prefactibilidad. Entonces, aquí ya hay estudios propiamente dichos. Normalmente en un estudio de factibilidad ya se necesita profesionales en ramas de topografía, geología, hidrología, suelos, estructuras también debería estar ahí. Y tenemos también que generar ya trabajos de campo. O sea, en este caso ya tenemos que irnos a la zona específica
donde nosotros planteamos generar el proyecto, realizar estudios específicos como análisis físico-químico y microbiológico del agua, saber ya exactamente con qué agua contamos, tomar datos de pozos y captaciones existentes, ya diseñar la línea de conducción con todas sus características, tanques de almacenamiento, tenemos que ver dónde hay tanques de almacenamiento y dónde proponemos generar tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo, lo mismo, plantas de tratamiento igual, la red de distribución ya tiene que estar en un proceso de diseño, las conexiones domiciliarias igual, si es que es el caso, dónde están ubicadas y dónde se prevé ubicarlas, analizar qué variaciones de la demanda se pueden generar, cuál va a ser el día de máximo consumo y la hora de máximo consumo. Esto nos sirve también ya para el diseño final. Y ya tenemos que contar con planos. Ya tenemos que contar con planimetrías, con perfiles y planos específicos, inclusive planos de ingeniería ya tienen que estar hechos. Entonces generamos la factibilidad técnica y con eso el proceso nos dice que ya podemos ir a los estudios definitivos o al diseño definitivo, en donde en el diseño definitivo nosotros ya generamos el detalle requerido, en donde ya están los diseños finales y existe en obras importantes un plan de construcción, o sea, un cronograma, un plan de mantenimiento y administración del proyecto. En el plan de mantenimiento ya se puede definir, ¿no es cierto? Por ejemplo, cada 10 años hay que cambiar esta tubería porque puede verse afectada por si hay contenido de material corrosivo cerca o algo por el estilo. Las bombas tienen que darse mantenimiento cada año o cada 6 meses. Tiene que cambiarse el rodete de la bomba cada 5 años, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de datos ya tiene que estar bien especificado en función ya de los equipos que se utilizarían. Ya tiene que haber una memoria técnica, tiene que haber diseños de especialidad, ya tiene que haber diseños hidrosanitarios, estructurales, eléctricos, ya a detalle. Tiene que haber una memoria de los cálculos con todos los análisis que se han hecho y los planos definitivos de construcción. En muchos casos, cuando las obras son grandes, inclusive tiene que haber un plano de corte de material de construcción. Por ejemplo, la estructura metálica ya viene con planos de qué cortes, qué tipos de soldadura se van a hacer, inclusive los planos de montaje en muchos casos. ¿Sí? Ya vienen indicado cómo debe hacerse el proceso de montaje de todas las estructuras. Entonces, ya se llega a un detalle bastante alto. Se deben entregar los estudios, diseños y planos definitivos con todo detalle y ya totalmente completos. Y esto se complementa con un presupuesto, ya incluyendo un análisis de precios unitarios, un cronograma detallado, ¿sí? Incluyendo los puntos críticos, las especificaciones técnicas para materiales, para procesos, para cada rubro inclusive, un manual de operación y mantenimiento en el cual se especifique procesos de operación, en el cual se especifique tiempos de mantenimiento, inclusive si hay que cortar el servicio, si es que es un proyecto que requiera generar servicios, hay que tenerlo detallado dentro de este plan de mantenimiento, el estudio ambiental y todos los permisos requeridos y obviamente las autorizaciones. Entonces con eso tendríamos cubierto nosotros todos los procesos que se requieren dentro de uno de estos proyectos hidrológicos y sanitarios. ¿Hasta aquí alguna duda? Tengan en cuenta, realmente esta parte de los procesos la van a seguir viendo de manera continua. En centrales hidroeléctricas deberían volverlo a revisar con un enfoque un poco hacia las centrales y me parece que en obras civiles también lo ven y en alguna otra materia más. Entonces, tengan esto en cuenta. Si no hay dudas, podríamos quedar hasta ahí. Yo sé que esta parte teórica es un poco tediosa, por eso trato de verlo de una forma diferente, con comentarios, con casos prácticos que se han generado. Entonces, no hay dudas de nadie.
Bueno, ¿alguien que no esté en lista? Listo, entonces un buen fin de semana para todos y nos veríamos la siguiente semana. No se olviden de mandarme los grupos, por favor. Sí, ya lo envié. Perfecto. Listo, hasta luego. Gracias. Gracias, Inge. Hasta Bye. luego. Hasta luego, dije, gracias.